Pero la sentencia y las realidades hoy, después de 8 años de proferido este COMPES, obligan también a su revisión y obligan a ajustarlo a estas nuevas condiciones, a estas nuevas realidades. Es importante también como sugerencia que el país discuta, ojalá en ese plan de desarrollo o en la reforma que se tiene que hacer al Sistema Nacional Ambiental, la necesidad de contar con unos cuerpos de policías ambientales. Recuperar la cuenca del río Bogotá, como recuperar cualquier cuenca del país, demanda un fortalecimiento de la autoridad ambiental. Pero no un fortalecimiento de papel, sino un fortalecimiento en la práctica. Y a mí casi que me da pena tener que contar en este escenario que hoy la autoridad ambiental no puede ingresar a muchos sitios, a muchas empresas, a muchos establecimientos, a muchos inmuebles, porque los particulares muy bien asesorados le exigen a uno la orden judicial para ingresar al predio. Y entonces resulta que en Colombia las autoridades ambientales no tienen funciones de policía judicial y no podemos ingresar a un predio si no llevamos una orden judicial que así nos lo permita. Y eso es grave porque nos estamos convirtiendo en unas autoridades ambientales de papel y casi que nuestro rol es risible, porque ¿cómo controlamos una curtiembre? ¿Cómo controlamos una actividad que está afectando de manera negativa el recurso si ni siquiera podemos ingresar al inmueble a verificar qué es lo que se está haciendo allí? Es un tema que hay que discutir porque hay que darles también dientes, hay que darles herramientas a las autoridades ambientales y hay que crear una policía ambiental con funciones de policía judicial como un cuerpo permanente de apoyo a las autoridades ambientales regionales. Tocaba el doctor Carrizosa algo que es muy significativo también y es el tema de las políticas forestales, de cómo se nos ha olvidado y quizás hemos dejado un poco de lado las políticas forestales en la cuenca del río y en lo que él llama la cuenca superior. Y es cierto, o sea, creo que también allí tiene que haber una revisión. No es posible, y esto lo tenemos que discutir y debatir en estos foros porque son para eso, no es posible que nosotros hayamos recibido un hallazgo fiscal de la Contraloría por tener proyectos de reforestación en predios privados, porque hay un concepto de que la reforestación solo se puede hacer en predios públicos. O sea, eso es algo absurdo. Si la reforestación solo se puede hacer en predios públicos, nunca reforestaríamos ni siquiera el 1% del territorio nacional, porque ni siquiera el 1% son predios públicos. Allí también, doctora Claudia, desde el Ministerio hay que generar una política que deje claro que es posible invertir recursos públicos en predios privados de aquellos particulares que, teniendo sensibilidad social y ambiental, quieran facilitar sus predios para estos procesos. De lo contrario, será muy difícil lograr esa meta que, como plantea el doctor Carrizosa, tenemos que fijarnos de recuperar con coberturas boscosas no solo lo que él denomina esa cuenca superior del río Bogotá, sino ojalá también todas las zonas de ronda del río Bogotá y de sus afluentes en toda la cuenca. Se hace necesario también modificar algunos requisitos dentro del régimen de construcciones. Nosotros en la cuenca del río tenemos una problemática asociada a la oferta hídrica. Lo señalaba la doctora Susana, la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, hoy, sin fenómeno del Niño, ya ha tenido dificultades para la captación del recurso hídrico que hace en Tibitó, no solo por la calidad de las aguas como producto de la contaminación que se genera en las curtiembres y en algunas actividades industriales y agrícolas y pecuarias, sino también por el tema de la disminución de la oferta hídrica y la disminución de los caudales en el río. Y allí también tenemos que tener una política coherente. La sentencia nos da el marco, el decreto 953 nos permite avanzar en un esquema de pago por servicios ambientales. Pero este esquema de pago por servicios ambientales tiene hoy una dificultad normativa, y es que el esquema fue concebido con un periodo de transición de 5 años para terminar en la compra de los predios. Y entonces seguimos ya no en un esquema de pago por servicios, sino en el esquema anterior de comprar los predios. Comprar los predios ha sido una de las políticas que el Estado ha utilizado en los últimos 30 años y desafortunadamente ha sido una política poco efectiva. En algunos sitios ha sido importante, ejemplo, nacimiento del río Bogotá, páramo de Huacheneque, pero en algunos otros sitios estos predios se han convertido en el refugio de los ganados y de las actividades agrícolas de los vecinos, quienes, aprovechando que el Estado no tiene capacidad de colocarle un policía o un vigilante a cada predio, han ido ampliando el límite y la cerca de su terruño y han ido apropiándose de estos terrenos. La política de pago por servicios es la única que nos permitiría que los campesinos que están allí,
con actividades agrícolas y pecuarias en las zonas de páramo, subpáramo, en zonas de recarga hídrica, no tengan que ser desplazados de su sitio, sino que abandonen su actividad productiva para dedicarse a actividades de conservación. ¿A cambio de qué? De un incentivo que tiene que darles el Estado. Y entonces allí, doctora Claudia, en esa reforma que sé que ustedes están trabajando en el decreto 953 de 2013, tenemos que pensar en una fuente de financiación permanente para esta actividad, que no puede ser como quedó el decreto inicial, únicamente los recursos de las corporaciones y de los municipios, porque son insuficientes. Tiene que existir una tasa a cargo de los usuarios del servicio de acueducto, los que disfrutamos el agua, los que nos beneficiamos del recurso, tenemos que compensarle a los campesinos que están en las partes altas ese servicio ambiental que nos están prestando, y allí tiene que haber una fuente de financiación cierta. Creemos que esa modificación a la norma es la oportunidad de crearla, pero también es importante, doctora Claudia, que se genere un régimen especial para manejar esta figura con los particulares, porque hay proyectos y hay programas y políticas que en el papel son muy buenos, pero cuando usted va a materializarlos encuentra una serie de inconvenientes normativos. ¿Qué tara tenemos hoy para implementar un pago por servicios ambientales en Colombia? Que estamos sujetos al principio de la anualidad presupuestal. Entonces, si yo quiero convocar, hacer un convenio con un privado para que él abandone su actividad productiva hoy y se dedique a conservar, solo le puedo hacer convenio por un año, porque no puedo comprometer recursos más allá del 31 de diciembre. Y entonces el campesino me dice con toda la razón, pero señor director, usted está loco, usted cree que yo voy a abandonar el cultivo de papa y voy a reforestar con nativas para que usted el 1 de enero me diga, uy, qué pena, es que este año no me dejaron plata. Obvio, el campesino tiene todos los motivos para desconfiar de esta política del Estado, y si no generamos, como decía el doctor Macías, un régimen jurídico que garantice una estabilidad para que los campesinos se puedan involucrar en procesos de esa naturaleza, no lograremos que el esquema de pago por servicios ambientales prospere, y esta es quizás una herramienta de gestión ambiental más efectiva que muchas otras de las que hemos utilizado en Colombia, y se ha demostrado con la experiencia de Costa Rica y con la experiencia de otros países que la han utilizado. Es importante avanzar también para la recuperación de la cuenca en una normatividad que no solo actualice estas normas que tenemos en materia de calidad de agua y de vertimientos que señalaba el doctor Luis Fernando, sino que también regule y ponga en cintura las actividades agrícolas y pecuarias. Ahí es muy poco lo que hemos hecho. La sentencia nos manda a empezar a hacer los controles, los monitoreos y el seguimiento a la actividad. Yo creo que sería la primera vez en el país que lo haríamos. Nos preocupa un poco la falta de capacidad institucional para hacerlo, porque entenderán ustedes que hacer seguimiento a todas las actividades agrícolas y pecuarias de toda la cuenca es una tarea sumamente compleja, pero la vamos a hacer porque también allí hay que intervenir, pero hay que generar un marco legal que contribuya también en regularizar un poco el uso de químicos y pesticidas. Nosotros hemos empezado a hacer un análisis y encontramos que en Colombia todavía se utilizan químicos y pesticidas para las actividades agrícolas, especialmente para el cultivo de papa, que están prohibidos ya en casi todo el mundo. En Ecuador incluso, que a veces los creemos más subdesarrollados que nosotros, y aquí seguimos permitiendo la importación de una serie de fungicidas y de químicos que ya está demostrado que son tóxicos para la salud humana y que obviamente son altamente contaminantes. Allí también el llamado, porque creemos que también allí hay que generar una política. Para no excederme del tiempo, otro aporte y otra sugerencia que tiene que ver con la problemática de oferta hídrica de la que hablaba antes, y es que sería interesante que se generara una norma que reglamentara una serie de obligaciones para los desarrollos urbanísticos nuevos en la cuenca del río Bogotá, o si se pudiese en todo el país, mejor. ¿En qué sentido? Desafortunadamente, el esquema del gobierno nacional en el tema de los planes de saneamiento y manejo de vertimientos y en los planes maestros de acueducto y alcantarillado ha priorizado el agua potable, luego de eso la construcción de las redes de alcantarillado, la separación de aguas lluvias y aguas residuales, y por último el tratamiento de las aguas residuales. O sea, en esos esquemas que están fundamentados en una serie de normas nacionales, lo último que deberían hacer los municipios y las empresas de servicios públicos es construir sistemas de tratamiento de aguas residuales. ¿En un horizonte de qué? Dice la norma, en un horizonte de 10 años. Es decir, que aquellos pueblos que hoy aún no han presentado su PSMB, que son aproximadamente el 50% de los que tenemos hoy en la jurisdicción CAR, tienen una licencia estatal para contaminar 10 años más, porque tienen un permiso para seguir generando vertimientos sin tratamiento previo a las fuentes hídricas. Nosotros hemos tratado desde el ajuste de los POT de obligar a los alcaldes
a que cada nuevo desarrollo, sea industrial o sea urbanístico, cuente con su sistema de tratamiento de aguas residuales. Pero aquellos que están amparados en POD anteriores o en EOT anteriores no tienen esa obligación. De ahí que sería bien interesante que pudiéramos desde el Ministerio de Ambiente también generar una norma que obligue a que toda construcción nueva, toda urbanización, todo proyecto industrial tenga que tener su sistema de tratamiento de aguas residuales obligatorio, pero también que tenga que tener, ¿por qué no?, un sistema de reuso del agua, que sea una norma de construcción sostenible, que tenga que tener un sistema que nos garantice que aquellas aguas que se utilizan en los lavamanos, en las duchas, en actividades de lavado, puedan ser reusadas en actividades de riego de jardines, de lavado de vehículos, de lavado de patios y una norma de aprovechamiento de aguas lluvias. Nos parece que si esas normas existieran y si sectores como el industrial y el agrícola estuvieran obligados hoy a almacenar aguas lluvias y a reusar recursos, quizás la crisis que estamos viviendo hoy en el país y que está generando afectaciones económicas tendría unos menores impactos. Y finalmente, la invitación a que se fortalezca en toda la cuenca las actividades y las acciones en cultura y educación ambiental. Allí es muchísimo lo que nos falta por avanzar. Desafortunadamente carecemos de una cultura de respeto al recurso hídrico. Lo decía algún día Brigitte, la directora del Von Humboldt, hemos perdido conciencia de las conexiones vitales. Los bogotanos, según una encuesta del Espectador, en un 80% creen que el recurso hídrico nace en la llave, y eso es sumamente grave. Eso es sumamente grave y demuestra que nos falta mucho por hacer en materia de cultura y educación ambiental, para que entendamos que esa gestión integral del recurso hídrico parte de todos y que todos tenemos una responsabilidad enorme en esta gestión ambiental. Muchas gracias. Mil gracias, doctor Alfred, por sus recomendaciones y forma muy precisa de proponer cómo gerenciar hacia el futuro el agua y los recursos hídricos en el territorio, y que nos da con su intervención el tránsito hacia la mesa siguiente en la articulación y coordinación institucional, intersectorial y económica. Estoy viendo que son las 10 de la mañana, yo no sé la moderadora general qué hacemos, porque a las 10 debería empezar la otra mesa. No sé si pasan las dos mesas y después hacen preguntas, porque están vinculadas las cosas, o les damos un minutico a cada uno de los ponentes que han escuchado todas las intervenciones que están en la mesa, un minutico, y usamos 5 minutos como para cerrar esta mesa. No sé. Hay un micrófono ustedes. Gracias. Muy bien, de la misma modo de ayer ya están ubicados los 4 paneles, los 5 paneles con sus respectivos títulos, y vamos a recolectar estas tarjetas para ubicarlas allí. Entre preguntas y recomendaciones, ¿cómo va a ser la dinámica? Yo las voy a leer, todas estas tarjetas, se las entrego después a ustedes y ustedes ven cuál pueden o quieren responder. ¿Listo? Bien. O se las paso, porque aquí está una para el doctor Carrizoso. Carrizoso. ¿Sí? Uno de los problemas de la reforestación, uno de los problemas de la reforestación en los poromos y las riberas de las quebradas son la siembra de pinos y eucaliptos, como los viene realizado del acueducto de Bogotá, el cual tiene un bosque de pino en la ribera de la quebrada Tausa, lo cual alimenta el embalse de San Rafael. Eso es lo que dice la tarjeta. Yo ya les doy la palabra. Respecto a la invasión de páramos, es decir, que los colombianos tenemos que pagarle a quienes están incumpliendo la ley para que dejen de hacerlo. Ahí está esa pregunta. Otra, doctor Ballestero. ¿Por qué la CAR entrega licencias ambientales a las constructoras, ejemplo Macadonia, Green Park,
La Calera, cercanos a la ribera del río Teusacoco. Ustedes me dicen dónde. Bueno, doctora Susana, ¿cuáles son los retos rurales para los afluentes que alimentan el río Bogotá? Susana, esa tarjeta es de doctora Susana. ¿De cuál voluntad política cuando se ha dicho que el alcalde de Bogotá y su familia ocupan un páramo para cultivos? Para Susana, en el acueducto comunitario de Cedritos se encuentran focos de contaminación. ¿Qué está haciendo y a qué barrios y comunidades suministra agua? ¿Es independiente de la EAAB y por qué? ¿Qué se está haciendo para integrarlo a la EAB? Susana, este es de Susana. Tema mejoramiento ambiental y social de la cuenca hidrográfica del río Bogotá. Para la doctora Susana también esta tarjeta. Se observa que se habla más de políticas, planes y programas de mejoramiento ambiental. ¿Cómo se podría interrelacionar con planes, programas o políticas para que mejore la sociedad impactada de la cuenca hidrográfica del río Bogotá? La situación de las curtiembres ha sido considerada ampliamente en el fallo. Existen confusiones grandes en cuanto a su estado de legalidad. Hice doctorado y trabajo en el área en los últimos 10 años. Después de grandes inversiones y búsqueda de legalidad de un grupo importante de curtidores, se plantea un parque industrial. Quienes demostraron voluntad de cambio no tienen ya dinero para ser socio del parque. Ayer vimos ejemplos de Alemania, de Argentina, donde el Estado apoyó plenamente esos procesos con recursos. ¿Por qué se dice en Colombia que el Estado no puede igualmente apoyar directamente? Si esto no se da, vendrán inversionistas nuevos, contaminación y usos adicionales y el parque se convertirá en un elefante blanco. Ese es general. Y por último, ¿qué instituciones deben participar para lograr el pago por servicios ambientales, para que los servicios ambientales prosperen? También es general. Entonces, yo les doy la palabra a ustedes. ¿Ven ustedes que van a contestar? Ay, pero salieron más. Listo, tiene más. No. Hay más, pero les voy a, por tema de tiempo, estas las vamos a dejar también colgadas, ¿ya? Y las pueden ir las revisando. manejar en la mesa siguiente a lo mejor. Ok. Porque ya tenemos suficiente aquí para cerrar. A ver, empezamos, puede ser que arranque el doctor Carrizosa con la pregunta que tiene. ¿Cómo? Ah, que las lea. Ah, bueno, perfecto. Léelas. Cuando se ha generado una solución, cuando se ha generado una solución, se debe abordar su implementación como una oportunidad de generar un cambio y no encontrarle los posibles obstáculos como pretexto para no iniciar la ejecución de la misma. Se requiere evaluar a fondo qué pasó con el proceso de ordenamiento de cuenca hidrográfica que se desarrolló al amparo del Decreto Ley 2811/74, en un decreto reglamentario 2857/84, años 80 y 90. ¿Qué pasó con recorte? El MATS, el Ministerio, ha evaluado la historia, como que nos enseñan las experiencias de Alemania y Argentina, o estamos haciendo lo mismo de los micos del ejemplo. En Medellín optó por una planta que abrigó porque tiene una ventaja topográfica. El del río Bogotá requiere plantas de tratamiento primario de los afluentes contaminantes. Para Alemania, el principio del que contamina paga es adicional y no complementario. En Colombia es el eje de la política, según lo explicó el Ministerio. Para Alemania lo más importante es la realización técnica, nuevas plantas de tratamiento, mejoramientos. ¿Cómo podemos retomar esto?
En la memoria de los procesos de formulación de los planes de desarrollo, los diagnósticos siempre se dice falta de coordinación inter e intrainstitucional. Ahora lo menciona el director de las CARS. ¿Cómo pasar de ese diagnóstico repetitivo, vergonzoso, a un estadio diferente de coordinación y respeto por la ley? ¿Por qué persiste en la gestión pública la tendencia a llenarnos de planes, programas y proyectos que se presentan con la falta de cierre, cuando en realidad se conocen de ciertos técnicos jurídicos, ambientales y sobre todo sociales? Cualquier cuenca del país demanda un fortalecimiento de la autoridad ambiental, pero no un fortalecimiento de papel, sino un fortalecimiento en la práctica. Y a mí casi que me da pena tener que contar en este escenario que hoy la autoridad ambiental no puede ingresar a muchos sitios, a muchas empresas, a muchos establecimientos, a muchos inmuebles, porque los particulares muy bien asesorados le exigen a uno la orden judicial para ingresar al predio. Y entonces resulta que en Colombia las autoridades ambientales no tienen funciones de policía judicial, tales en la cuenca del río y en lo que él llama la cuenca superior. Y es cierto, o sea, creo que también allí tiene que haber una revisión. No es posible, y esto lo tenemos que discutir y debatir en estos foros porque son para eso, no es posible que nosotros hayamos recibido un hallazgo fiscal de la Contraloría por tener proyectos de reforestación en predios privados, porque hay un concepto de que la reforestación solo se puede hacer en predios públicos. O sea, eso es algo absurdo. Si la reforestación solo se puede hacer en predios y no podemos ingresar a un predio si no llevamos una orden judicial que así nos lo permita. Y eso es grave porque nos estamos convirtiendo en unas autoridades ambientales de papel y casi que nuestro rol es risible, porque ¿cómo controlamos una curtiembre? ¿Cómo controlamos una actividad que está afectando de manera negativa el recurso si ni siquiera podemos ingresar al inmueble a verificar qué es lo que se está haciendo allí? Es un tema que hay que discutir porque hay que darles también dientes, hay que darles herramientas a las autoridades ambientales y hay que crear una policía ambiental con funciones de policía judicial como un cuerpo permanente de apoyo a las autoridades ambientales regionales. Tocaba el doctor Carrizosa algo que es muy significativo también y es el tema de las políticas forestales, de cómo se nos ha olvidado y quizás hemos dejado un poco de lado las políticas forestales. Pero la sentencia y las realidades hoy, después de 8 años de proferido este COMPES, obligan también a su revisión y obligan a ajustarlo a estas nuevas condiciones, a estas nuevas realidades. Es importante también como sugerencia que el país discuta, ojalá en ese plan de desarrollo o en la reforma que se tiene que hacer al Sistema Nacional Ambiental, la necesidad de contar con unos cuerpos de policías ambientales. Recuperar la cuenca del río Bogotá como recuperar cualquier